Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando muchísimo, tanto como yo, esta 11ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. Ha sido toda una serie de experiencias impresionantes y esta siguiente ponencia no va a ser la excepción, porque tengo el gusto en esta ocasión de presentarles a nuestro siguiente ponente. Él es Omar Romero Medrano, con el tema ufología espiritual. ¿Qué tal? Un tema que suena muy, muy interesante. Fíjense que Omar Romero es un investigador salvadoreño, apasionado por explorar la conexión entre lo desconocido y lo trascendental. Reconocido por abordar el fenómeno ovni desde una perspectiva espiritual, ha profundizado en experiencias como las vinculadas con la misión Rama, que conducía a Sixto Paz, donde describe contactos con otras civilizaciones y vivencias transformadoras que fusionan lo extraterrestre con el mundo interior. Además, Omar ha compartido cómo en El Salvador se reciben cristales de cesio. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y se experimentan manifestaciones que trascienden lo visual hacia lo energético y lo consciente, incluso más allá de lo que la tecnología puede capturar. En esta ponencia, Ufología Espiritual, Omar nos invita a abrir los sentidos y la mente hacia realidades que escapan al empirismo tradicional, alentándonos a considerar que el contacto con otros mundos o con otros seres puede ser también un despertar interior. Adelante, Omar, bienvenido. Muchas gracias, qué bonita introducción, te felicito y pues contento de compartir acá con tu audiencia, con la audiencia pues de esta conferencia que para mí pues es una iniciativa muy grande, muy importante por llevar la luz, la paz, la buena vibra a cualquier rincón del mundo. Gracias por la invitación y como te repito, para mí es un placer. Y sí, pues empecé pues, quizás para hacer una pequeña reseña de, digamos, de mis experiencias, de lo que yo he vivido y compartido. Empecé en el año 83, 84 en los grupos de la Misión Rama, cuando ya yo salía de la adolescencia y entraba ya a la juventud. Sixto Paz visitó El Salvador y invitó a la gente interesada en conocer más del fenómeno extraterrestre para incorporarse a los grupos de la Misión Rama. Antes de eso, pues digamos, durante toda mi adolescencia, mi interés era leer sobre el tema, ¿no? Era, pues, comprar revistas, participar de reuniones que se hacían acá, básicamente en grupos bien cerrados como el movimiento gnóstico. Entonces, a partir de la visita de Sixto y que se abrieron los grupos, eso fue como una vertiente. Muchos que nos interesaba el fenómeno comenzamos a participar de los grupos, de las reuniones de todos los sábados, de los campamentos, de una vez al mes. Y ahí empezamos a obtener una vivencia directa con el fenómeno. Primero fue un despertar, un interés, el cual pues en mi caso yo satisfacía leyendo revistas, incluso una se editaba en México que se llamó Contactos Extraterrestres, creo que muchos la recordarán, y luego pasamos a la vivencia directa. Muchos sabrán de que dentro de la misión Rama se hacían 21 reuniones, si no me equivoco, en las cuales se tocaban diferentes temas y eran orientados al despertar interior. Entonces, eh, no era un grupo de ufólogos, o sea, no era un grupo de tampoco religioso, sino que era un grupo de investigación del despertar interior, un grupo más de una búsqueda interna y de entender el fenómeno del contacto. Por eso es que al inicio de la misión Rama hubo un despertar masivo de muchas personas que les interesaba el fenómeno y comenzaron a tratar de explorar más, pero muchos se fueron porque el trasfondo de la experiencia no era obtener avistamientos, obtener una experiencia directa con estos seres y confirmar esa verdad que todavía pues sigue latente en el mundo,
sino que el trasfondo era llevar a la reflexión interna a las personas sobre la necesidad de un cambio de conciencia. Entonces, en ese cambio de conciencia, pues digamos que se presentaba en el trabajo en tres planos, ¿verdad? Físico, mental y espiritual. Entonces, el físico había una preparación vegetariana, el hecho de comprender cómo digamos, la ingesta de carne roja nos hacía daño, la ingesta de muchos estimulantes nos hacía daño al cuerpo físico, la ingesta de muchas comidas que eran muy, digamos, muy científicas, ¿verdad? No naturales, mejor dicho, pues nos hacía daño. Entonces nosotros llevamos la conciencia hacia la alimentación, luego el contacto con la naturaleza, y en ese contacto con la naturaleza uno se sensibiliza, uno empezó a despertar esa sensibilidad al, digamos, al hacer el grounding o al hacer ayunos silentes en el campo, en el desierto, en la montaña o en las playas. Uno se va sensibilizando y va entrando a un ámbito más espiritual. Entonces, después de unos años de estar en ese despertar, yo empecé a abrir grupos aquí en El Salvador, más o menos allá por el 99, 2000, donde nos dimos cuenta de que el contacto con estos seres seguía latente y que cuando nosotros hacíamos una salida al campo, pues había una interacción. De hecho, la sigue habiendo, nosotros seguimos teniendo una interacción con ellos, un mensaje que se da, mensajes, mejor dicho, que se dan, como te decía hace un rato, en estados de meditación o en estados de vigilia o en sueños. Hay información que está llegando, pero ya no es como en esos inicios donde se vertía mucha información. Ahora, pues los hermanos del espacio dicen, ya les dijimos mucho, ya les dijimos bastante, hoy toca actuar, ¿verdad? Porque la misión llevó como tres etapas en la cual había un despertar, luego había el brindar experiencias que los cristales de cesio, como tú dijiste, pues fue parte de esas experiencias y luego la irradiación hacia el público, hacia el mundo, hacia los demás. Entonces, esa etapa de irradiación hacia los demás, pues yo siento que todavía estamos en ella, porque nosotros recibimos muchas validaciones, muchas informaciones, y ahora nos correspondió salir al público a hablar lo que nosotros sabíamos, lo que habíamos confirmado. Entonces, mi participación pública en El Salvador comenzó en los 2000, ahí por el 2000, 2005, y luego que se abren el Internet, ¿verdad? Total y completamente. Empezamos a difundir muchas informaciones en mi canal de YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales. Entonces, para a entender por qué nosotros, o por lo menos yo particularmente, no digo que soy ufólogo, sino que yo me considero un testigo de los eventos, alguien que ha vivido, alguien que ha experimentado, que tiene evidencias y las cuales están ahora en el Internet, en mis redes sociales, porque la ufología digamos que se entiende como ni siquiera una ciencia, sino que es básicamente una disciplina de personas que estudian el fenómeno de los platillos voladores, ¿verdad? Pero no, como no se considera una ciencia, porque digamos que no hay un método y aparte de eso, no se conoce el objetivo de estudio, es decir, no es como estudiar el átomo. Sabemos que el átomo existe, sabemos que todo está formado de átomos, pero el fenómeno ovni es tan escurridizo que no hay una, digamos, clasificación oficial, ¿verdad? Ni siquiera oficialmente es aceptado por digamos, los organismos oficiales que rigen este mundo, ¿verdad? La NASA, la ONU, los gobiernos, las grandes religiones, aunque algunos participantes de las grandes religiones o de la misma NASA o de grupos científicos aceptan la posibilidad de vida extraterrestre y aceptan la visita desde tiempos remotos, ¿verdad? Conocemos casos de como algunos científicos israelíes y algunos políticos rusos,
políticos de los Estados Unidos de que han aceptado, pero oficialmente no se ha aceptado la vida fuera de la Tierra. Entonces la ufología viene a ser como un estudio del fenómeno, pues estudiar casos, estudiar evidencia, estudiar, digamos, videos, fotografías, entrevistar personajes, pero cuando ya uno, en vez de, digamos, solamente acumular evidencia, acumular informaciones de casos, de fenómenos que se dan, uno empieza a interactuar y empieza a entrar más de lleno en el fenómeno y a comprenderlo, ya no es un campo ufológico, sino que ya es un campo de estudio más profundo que ni tan siquiera llega pues a una religión, obviamente, ¿verdad? Sino que yo lo considero una disciplina en la cual muchos voluntariamente nos metemos a entender porque digamos que es el gran fenómeno del siglo XX, del siglo XXI, el fenómeno de los platillos voladores y por qué no hay una, digamos, pues clara validación de las autoridades de este mundo. Entonces, digamos que no podemos decir que es una ciencia, pues como les decía, sino que viene a ser una disciplina. Eh, en ese caminar que nosotros hemos tenido, digamos que yo particularmente me he orientado a formar grupos de contacto y a vivir la experiencia directa. Hemos formado campamentos acá en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, donde la gente ha validado las experiencias, los avistamientos. Hubo uno en Guatemala hace unos 4 o 5 años atrás, en el cual tuvimos como más de 100 avistamientos en el cielo, lo cual supera los posibles satélites, que algunos de ellos sean satélites, ¿verdad? Pero la gente tomó fotografías, hubo fenómenos extraños. En mi canal, pues hay un video corto de un objeto que tira luces. Entonces, nosotros hemos trasladado la ufología tradicional a la experimentación directa. Nos volvimos básicamente como algunos amigos como Ricardo González, que es un reconocido conferencista y contactado, habla, ¿verdad? Donde dice que nosotros hemos sido nosotros mismos objetos de estudio de por qué recibimos estas experiencias. Entonces tú comentabas, Carmen, de que te preguntabas, mejor dicho, que me ibas a preguntar de qué se trataba, es el tema de los cristales de cesio. Bueno, resulta de que la misión Rama ha sido pues una de las, digamos, uno de los proyectos extraterrestres donde ha habido más evidencia en el mundo e incluso a nivel de los medios de comunicación. Bueno, usted, aquí va a estar Sixto Paz hablando también y él va a comentar de que en más de 10 ocasiones se ha llevado a la prensa y la prensa ha tenido evidencias, ha podido filmar, ha podido ver y han podido dar sus testimonios de que el contacto es real. Entonces, una de las evidencias más para nosotros, los participantes de la misión Rama y de los grupos de contacto, una de las evidencias más fuertes ha sido recibir los cristales de cesio. Los cristales de cesio, bueno, el cesio es un elemento de la tabla periódica, es un metal muy maleable que es utilizado para ingeniería y para electrónica y es es un buen conductor de la electricidad. Entonces, dentro de la misión Rama se dieron 3 etapas como iniciaciones. Uno de ellos fue el nombre cósmico y luego los que recibían el nombre cósmico por lo regular recibíamos los cristales de cesio y luego se podía, digamos, dar el traspaso Sendra, que es una puerta dimensional que los extraterrestres abrían para que la gente experimentara a través de esas puertas muchas cosas, diferentes cosas, y ahí ya era ellos los que manejaban el asunto, ¿no? Bueno, la verdad que en las 3 etapas ellos han manejado el asunto. En el tema de los cristales de cesio, básicamente es una experiencia en la cual uno pone las manos hacia arriba y ellos dejan caer una especie de luz o de energía en las manos. Eso se ve y se siente. Nosotros lo recibimos y se forman una especie de pirámides en las manos de luz, de energía, y luego uno se incorpora al pecho esa energía. Entonces, eso pasaría a formar parte de nuestra red eléctrica del cuerpo porque se difumina en nuestro cuerpo biológico.
A partir de ese momento uno empieza a tener como muchos ser más intuitivo y empieza a tener sueños más, digamos, lúcidos o empieza a tener más premoniciones y el cesio incorporado a la red eléctrica del cuerpo lo que hace es potenciar nuestra capacidad psíquica. También se decía de que el cesio nos servía para ser como filtros, ser como un filtro de las energías que iban a llegar en este momento que estamos viviendo ahorita a la Tierra, porque una de las cosas que siempre hablo es de que en el 2009 se descubrió, la NASA lo hizo público, de que la Tierra y el sistema solar estaban entrando en una zona de la Vía Láctea que estaba siendo irradiada por rayos gamma, energía ultravioleta. Y por eso, esa activación digamos, activación de moléculas, activación molecular, iba a afectar nuestro Sol. Y ese Sol, tal como sabemos de que hay llamaradas solares impresionantes, ese Sol está activando nuestro planeta, o sea, todos los planetas del sistema solar, pues y el nuestro, obviamente, activando la agitación en el cinturón de fuego. Por eso es que vemos cambios en el clima, es decir, los cambios en el clima no se deben solamente a todo el desastre ecológico que esta humanidad ha estado provocando y que pues todavía se habla de que hay armas, ¿verdad? Geoarmas, mejor dicho. Entonces, todo lo que la humanidad oscura o la parte oscura de las élites que gobiernan este mundo y que rigen todo ese tipo de cosas, que controlan la economía y la política, etcétera, pues están generando un desequilibrio. Y aunado a eso, el tema de la radiación de rayos gamma que está siendo bombardeado nuestro sistema solar, nuestro planeta y por ende nuestro cuerpo físico. Por eso es que ustedes ven pues que últimamente ha habido tanto como más violencia en algunas cosas, tanto como o igual o quizás un poquito en menor escala el despertar de las personas, porque los caminos como que se han definido, ¿verdad? Mucha gente está viviendo una vida muy material y otros están haciéndose más preguntas y más cuestionamientos o están teniendo muchas más experiencias. Y si lo sumamos a esto, el tema de las redes sociales, donde se ha democratizado, hoy todos pueden salir hablando de todas las experiencias que han tenido, de los mensajes que dicen haber recibido, o de las fotografías que tomaron, de los videos que tomaron de los ovnis. Entonces, hay mucha gente despertando y al mismo tiempo hay mucha gente viviendo una vida más material, más del ego. Entonces yo siempre digo de que los dos caminos, el camino del ego y el camino del espíritu, se han definido y se están definiendo y van a seguir definiéndose. Por eso es que es muy probable de que sigamos viendo mucha más violencia, pero también la gente empieza a hacerse más preguntas y empieza a ver más para adentro. Esta conferencia es un ejemplo de eso. O sea, la gente que la va a ver no tenemos ni idea de a cuántos les va a impactar, cuántos van a empezar a despertar, van a empezar a entender cómo este mundo se está manejando y cómo es necesario pues tener un despertar y salir un poco de la Matrix, ¿verdad? Porque al final podemos vivir en la sociedad, podemos vivir en el mundo, trabajar en él, pero no ser parte de todo eso, sino que sencillamente obtener lo que necesitamos y al final pues trabajar nuestro interior, nuestra conciencia y formar grupos y comunidades que trabajen para ello, ¿verdad? Ese es el objetivo. Bueno, regresando al tema de los cristales de cesio, esos elementos nos los dieron a nosotros, los vimos, los sentimos, los recibimos y los incorporamos a nuestro pecho. Y luego empezamos a tener experiencias, ¿verdad? Quizás más sutiles. Producto de ello es que yo quise hablar sobre el tema ufología espiritual, porque eh, hay que hacer una diferencia entre lo espiritual y lo religioso. Nosotros estamos, bueno, hay, si no me equivoco, más de 3.000 religiones en este mundo y todas dicen ser la única y verdadera, ¿verdad? La única que va a salvar el alma. Entonces,
la religiosidad implica una dominación también, implica el hecho de un no despertar de la conciencia, porque están basados en dogmas. Entonces uno o el participante no puede cuestionar esos dogmas, por lo tanto la religiosidad es un sistema de dominación, pero que para algunos ha sido muy útil, porque hay gente que necesita frenos, eso definitivamente, o necesita sentirse bien el participar de un grupo que hace obra o que alaba a un creador, ¿verdad? Pero se vuelve un tema un poco quisquilloso cuando uno cuestiona y pregunta que por qué en el Antiguo Testamento había tantos asesinatos, que por qué en el Antiguo Testamento hubo tanta muerte, por qué hubo tanta matanza de animales, por qué, bueno, esos porqués son muy incómodos cuando uno los lleva a un líder religioso. Entonces, entramos al tema de la espiritualidad. Si nosotros estamos en un campo ufológico donde necesitamos evidencias, porque la evidencia es la que nos dice si esto es o no es. Entonces, ¿cómo llevamos desde un punto de vista material, que es una evidencia material, a un punto de vista espiritual? Pues como yo les decía al principio, la ufología para nosotros se convirtió en espiritual porque empezamos a entender muchas cosas y empezamos a entender primero de que cada uno de nosotros es un ser que puede, digamos, crear su futuro material, porque tenemos una conciencia y tenemos un manejo de la energía, tenemos un campo cuántico a través del cual podemos materializar muchas cosas y de que el mundo en ese sentido viene siendo como una ilusión, viene siendo como un sistema de cosas que se sostiene a sí mismo a través de las mentes de las personas, de esos egregores que a veces la gente crea, ¿verdad? Por ejemplo, de que hay que trabajar muy duro para ganar dinero. Ese es un paradigma que se ha sostenido y que se sigue sosteniendo y el cual pues muchas veces se encuentra de que no tiene que ser necesariamente así. No sé si tú querías comentar algo, Carmen. Con respecto a lo que estás diciendo en este momento, fíjate que yo vivo aquí en la ciudad de Monterrey. La mayoría de la gente de aquí de Monterrey, Monterrey es una ciudad industrial y piensa exactamente lo que acabas de decir, que Ok, se necesita, se vive para trabajar, o sea, literal, se vive para trabajar aquí en Monterrey. Mira, antes de que continúes, déjame te digo los saludos de toda la gente que está conectada, muy bonito, sí, bueno, de República Dominicana, Lali te manda saludos, Martín Bravo muchas también gracias. de California, Zeneida Molina de Colombia, Sorelis también dice que sueños lúcidos y premoniciones, sí, que como que quiere hablar de eso, Sorelis. Nelson Rutilio te manda muchos saludos, dice, te felicito por participar en la 11ª conferencia, gracias Omar. Marilyn Pérez Gracias. te saluda. María Eugenia Moreshi de Argentina dice qué importante es no fascinarse por las estructuras y abrazar el mensaje. Es cierto. Ok, Lo que entiendo. Perfecto, perfecto. Gracias. Moni Lalcari dice, dices una gran realidad. La vibración de cada uno define el camino a seguir. La verdad salió a la luz. Nelson, Sí. bueno, también un abrazo. Y Sorelis de Nueva York dice, el campo cuántico me encanta. Gabriela Vega de Argentina también manda saludos. Diana Montoya de Rhode Island dice saludos, buenas noches. Y Moni dice, muy interesante la ponencia y tu voz al hablar es sumamente agradable. Gracias, Omar. Qué linda, gracias, gracias a ustedes por estar conectadas y mandarme esos saludos. Igual es recíproco, un abrazo de luz para ustedes y por estar conectados y conectadas, ¿verdad? Gracias. Yo te quería hacer un comentario. Fíjate que ahorita que comentaste eso de al principio de las personas que toman sustancias, es que yo conozco gente que, por ejemplo, aquí en México es muy común que, que usen el peyote y otro tipo de hierbas
Y dicen las personas que lo han probado que tienen exactamente las mismas experiencias y que han tenido experiencias muy fuertes con otros seres y experiencias de vidas pasadas y que no necesitan elevar su conciencia ni siquiera cambiar sus hábitos alimenticios ni nada y que simplemente nada más un peyote o un tipo de sustancia de ese tipo y ya. ¿Qué opinas tú de eso? Pues yo respeto mucho las culturas indígenas porque entiendo pues de que la madre naturaleza nos ha dado también elementos sobre los cuales uno puede acelerar ciertos procesos. Por ejemplo, si alguien, eh, digamos que se siente llamado a tener una experiencia de peyote o una experiencia de ayahuasca o de Ujú. hongos, es muy probable de que logre destrabar ciertos nudos en sí mismo. Yo no condeno eso, al contrario, incluso como investigador que soy, pues he participado de una ceremonia de ayahuasca y te podría decir de que vi en esa ceremonia que participé, vi muchas, ¿cómo te dijera? Muchos caminos de las personas. Hay gente que llega emocionalmente con muchos problemas y que ahí en esa ceremonia pues sentían que se los llevaban los demonios, ¿verdad? Y hubo personas que tuvieron experiencias tan sutiles y tan relajadas que no fue nada de choque. En el caso mío, por ejemplo, esa experiencia que fue hace varios años, lo único que vi fue la Matrix, ¿me entiendes? O sea, yo logré ver que había que todo estaba lleno de luz, que todo eran conexiones luminosas y energía. Yo veía la casa en la que estábamos, las personas, los árboles, todo era energía. Entonces, mi experiencia fue muy diferente a la de muchas personas. Sin embargo, yo sentí que yo no necesitaba volver. Es decir, no necesito ir todos los meses, ni siquiera todos los años, porque yo fui por el hecho de no puedo hablar de algo que no conozco. Entonces, hoy que ya participé y puedo dar mi testimonio y decir, sí, mira, depende de el estado interior de cada quien, así va a ser la experiencia que tenga. Ujú. Entonces, siento de que en algunas personas les sirve, otros ni siquiera se sienten llamados a participar, pero siento que tampoco es válido el hecho de decir que son nocivas siempre. Son nocivas solo cuando se vuelven un hábito, ¿verdad? Cuando se vuelve un movimiento ya de ganar dinero, porque muchas personas que dicen ser sacerdotes o taitas que manejan ese tipo de cosas no están preparados. Y ahí se abren portales, ahí se utilizan, porque el portal en realidad lo abre la mente de las personas. Y si no hay una preparación, si no hay un cuidado, puede ser contraproducente. Entonces, yo diría que no hay que ir solo por curiosidad, sino que hay que ir con una intención sana, con respeto a la madre tierra, con respeto a esa planta, porque, bueno, en los libros de Carlos Castaneda se habló mucho de eso y se abrió también ese camino. También Jacobo Greenberg, entiendo de que tuvo alguna experiencia con los chamanes de México, y ese conocimiento tan rico de los chamanes de México hay que respetarlo, pero no banalizarlo. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Ok. Como Mm. que no cause adicción, Sí, a lo mejor. sí, porque puede ser contraproducente. Ajá. Bueno, Ujú. gracias. Ok, bueno, seguimos por acá. Sí, claro que sí. Adelante. Vaya, gracias. Bueno, cuando nosotros entramos en el descubrimiento del fenómeno, en la comprensión del fenómeno, en saber y verificar de que sí hay extraterrestres, de que sí vienen de muchos planetas, de que sí pueden comunicarse con nosotros, pero que no lo hacen todo el tiempo, ni siquiera todas las semanas. Por lo regular, mi experiencia ha sido de que ellos se comunican 2 veces al año, 2 o 3 veces al año, y para decir cosas muy puntuales. Eh, Cuando nosotros, digamos que llegamos a esa aceptación y a esa validación en el campo,
y que nos damos cuenta pues de que ellos tienen una permanente supervisión sobre grupos como este, sobre grupos como, eh, bueno, todos los grupos de despertar, ¿verdad? Porque les interesa ir, de alguna manera, van midiendo ese ratio de conciencia que vaya creciendo. Entonces, llegó el por qué, es decir, el por qué estos seres están tan pendientes de nosotros, por qué están desde hace miles de años influyendo en la humanidad, por qué la humanidad desde hace miles de años sigue siendo guerrera y ahorita lo sigue siendo todavía guerrera. Entonces llegamos a un ámbito más de búsqueda interior y de comprender mis propios procesos. Y ahí es donde damos el salto a lo espiritual, donde nosotros empezamos a despertar ciertas capacidades. Primero quizás sería la observación del mundo, de la creación de Dios. Cuando nosotros observamos el lenguaje de las nubes, observamos el lenguaje del agua o el lenguaje del viento, eh, el lenguaje de los animales, el lenguaje de los pájaros. Entonces vamos despertando un sentido espiritual de las cosas. Cuando pasamos a leer los acontecimientos en nuestras vidas, los famosos septenios, ¿verdad? Porque cada 7 años nosotros tenemos ciclos que se repiten. Cuando empezamos a entender por qué hay sueños recurrentes o cómo se dan las coincidencias, y cuando empiezo a despertar de que yo puedo crear situaciones en el futuro, entonces el ámbito espiritual, digamos que nos va enriqueciendo tanto que empezamos a ser parte de una sinfonía de vida en este mundo. La sinfonía de vida de este mundo nos enseña de que somos parte de una sinfonía básicamente energética y que muchas veces estamos despegados de eso por la vida material, por el trabajo diario, el trabajo cotidiano del que estamos hablando. eh, pero cuando incorporamos un sentido espiritual a todo lo que hacemos, las cosas cambian, las cosas van llegando personas, van llegando eventos especiales, y el tema ufológico se vuelve parte de estos eventos, de un despertar, de un descubrir energético de todos los días. Nuestra mente cambia, nuestra concepción de las cosas cambia y las cosas empiezan a pasar, empiezan a suceder. Entonces, una amiga escribió ahí, decía de que importante es salir de las formas y ver el trasfondo. Entonces, ese es el punto, que en el caso de la misión Rama, pues una misión tenía que terminar, tenía que cumplir ciertos objetivos y terminó, pero las personas que formamos parte del grupo nos quedamos trabajando por nosotros mismos, por nuestras comunidades que creamos, los grupos de trabajo que creamos, las amistades que formamos y que nos redescubrimos, y saltó hacia una conciencia. Entonces, muchas personas que me dicen, bueno, formen grupos Rama otra vez en El Salvador, yo les digo que yo siento que ya no es el momento y que tuvo ese su momento, sino que ahora es hablar de la conciencia Rama. Básicamente Ramas, según lo que nos dijo Sixto, a él le habían dicho que significaba ser soles en la tierra. Entonces, aprender a irradiar desde adentro, irradiar con tu voz, con las experiencias que tú has tenido, los avistamientos, los eventos que se te han dado en sueños o experiencias en la vida cotidiana, ¿verdad? Cuando uno empieza a irradiar, entonces te volvés un sol en la tierra y empezás a ya no participar de actividades tóxicas o nocivas, ¿verdad? Para ti y para los demás. A raíz de eso fue de que yo empecé a trabajar más con grupos de desarrollo humano y pues estudié para ser coach también, para trabajar con las personas. Me hice quiropráctico, me hice naturópata, me hice biomagnetista. Bueno, también compuse muchas canciones porque también soy músico. Entonces empezó otra parte de mí a salir, ¿verdad? Digamos, a conectar con la esencia de las personas. Y antes de eso, que todavía sigo trabajando en un área un poco, digamos, de la economía, pues, del mundo, ¿verdad? Porque tengo una oficina de logística, pero digamos que ya no es lo que predomina en mi vida, sino que son las otras áreas más sutiles, ¿verdad? Que me ayudan
digamos, a conectar con las personas. Y más que todo el coach, el coach transformacional, el ser capacitador, entrenador de personas y hablar con las personas, eso me encanta, me fascina. Entonces, vemos de que de un fenómeno ufológico saltamos a una conciencia rama, ¿verdad? De un fenómeno de comprobar y validar la presencia extraterrestre, saltamos a obtener una conciencia de mí mismo, de cómo yo contribuyo a la evolución de esta humanidad. Porque yo creo particularmente de que nosotros, digamos, la Tierra tiene como etapas en las cuales hay como promociones de almas. Porque si ustedes se fijan, desde hace miles de años atrás venimos guerreando y peleando por territorios, peleando por bienes, pero esa misma fricción es como algo necesario quizás en este mundo para que nosotros saquemos nuestros mejores valores y logremos salir adelante, porque bien dice el dicho de que nadie se hace un buen marinero en un mar calmo, ¿verdad? Tiene que haber oposición y resistencia. Y esos seres oscuros que quieren guerrear todo el tiempo, lo que hacen es el contrapeso de este mundo dual. En algún momento los hermanos del espacio han dicho de que eso se tiene que terminar y han dicho de que definitivamente parece que ese momento está llegando, donde la luz va a prevalecer en este mundo después de tantos miles de años de destrucción, de guerras y todo esto. La luz tiene que prevalecer sobre este mundo. Entonces yo, como soy un hombre de mucha fe, creo en eso, porque veo las pistas, veo lo que está pasando y veo de que el mal está como tirando sus últimas cartas y que bueno, o sea, digo el mal pues por llamarle de alguna manera, ¿verdad? Pero estos seres pues están tirando la última carga, poniendo toda la carne al asador y al mismo tiempo eso está sirviendo para que muchas personas despierten. Entonces, digamos que en buen momento se hacen este tipo de eventos, Carmen, y en realidad pues yo muy contento de participar, ¿verdad? No sé si quieres leer más comentarios por ahí. Sí, claro que sí. Finalmente todo es para elevar nuestra conciencia, aunque de momento parezcan eventos pues de guerra o eventos traumáticos o a lo mejor lo vemos de una manera oscura o que los malos están sacando todo su poderío, los países, pero es cierto, finalmente todo tiene esa finalidad y todos vamos para allá. Sí, Para allá. yo estoy convencido de eso primero por lo que se ve en el mundo, lo que sentimos, lo que percibimos, ¿verdad? Hay mucha gente despertando, hay mucha gente tomando conciencia y creo de que eso va a prevalecer. Ojo que no tiene que ser el 100% de la humanidad. Ellos, los guías, siempre nos dijeron de que ellos querían trabajar con calidad de personas y no con cantidad de personas, porque vale más una persona, digamos, que despierte a miles que estén indecisos, ¿verdad? Entonces, una persona que despierte tiene la capacidad de poner su energía mental donde se necesita o su energía personal donde se necesita. Y las personas que van así medio tibios y todo, les llegará su momento, definitivamente, ¿verdad? Sí, sí, pero es un hecho que somos mucho más las personas que queremos la paz. Somos muchos los que Totalmente. la tranquilidad, la luz, la felicidad, la bondad. Son unos poquitos los que quieren la guerra y esos son Sí, los más pavientosos y los que hacen más ruido, pero no significa que en cantidad sean más. En realidad sí. creo que la mayoría de nosotros queremos la paz. Bueno, por eso estamos aquí. Mira, dice Cristina Abigail, ¿qué opinas de las personas que tienen experiencias espirituales sin tomar ningún medicamento? Ok, nosotros al elevar nuestra frecuencia siendo personas, acordémonos de que todo nos rodea un campo electromagnético, ya que somos baterías humanas, ¿verdad? Ese campo electromagnético conecta con otras realidades y podemos percibir un montón de cosas. Podemos percibir, miren, podemos percibir toda esos mundos y dimensiones que están traslapadas con este. Eh, Hay seres desencarnados que todavía están en un limbo
que pueden sentirse atraídas por personas que son sensibles. Y ahí es donde hay que saber dominar y entender esas situaciones, porque hay muchas personas que han fallecido y que no saben que están muertas. Y entonces cuando alguien percibe a esa energía que anda ahí deambulando y se sienten los dos, porque eso es una transmisión de frecuencias. Por ejemplo, cuando ustedes entran a un restaurante y sienten que alguien los está viendo y voltean a ver y precisamente hay alguien que los está viendo, lo mismo sucede en esos campos. Los dos se perciben y entonces la persona que tiene experiencias espirituales de ese tipo tiene que entender de que muchas veces esas entidades también se asustan al sentir esa conexión. O puede suceder lo contrario, pueden ser entidades negativas, que alguien abrió un portal, digamos, en una casa abandonada, de repente alguien la compra y ahí fue, pues hicieron rituales, abrieron un portal, entraron un montón de entidades negativas, entonces también existen. Pero lo que yo siempre he creído es de que nosotros tenemos la capacidad para cerrar esas cosas, para cerrar esos portales, porque somos personas de luz, de mucha energía. Entonces, cuando nosotros tenemos esa habilidad de percibir o de ver hadas o ver duendes o tener la percepción de esas realidades paralelas, hay que saberlas utilizar, ¿verdad? Hay que saber, digamos, protegernos también, porque el campo de luz que nosotros podemos crear alrededor de nosotros es real, aunque nosotros aquí solamente lo hablamos, pero en nuestra intención está creando una frecuencia. Cuando lo hablamos y lo unimos con nuestra intención, se crea esa frecuencia que sí genera un sello alrededor de nosotros. Entonces, como la hermana no dice qué tipo de experiencias espirituales son, lo que sí les diría es de que primero, pues, saber de que son normales para cierto tipo de personas que tienen ese campo electromagnético grande, perceptor, y que hay que saber sentir y definir qué es lo que está pasando. Y tercero, pues que siempre existe la posibilidad de protegernos y de utilizar nuestro verbo para poder poner un alto a veces o dar una palabra de aliento a veces. Es decir, se abren muchas posibilidades. También nos dice Cristina Abigail de Venezuela, dice, he tenido la oportunidad de ser visitada espiritualmente por estos seres maravillosos de luz. También tuve un viaje sensorial consciente y es fabuloso. Ok, sí, eso que está mencionando ella es lo que nos pasa a nosotros, pero nos pasa a un nivel en vigilia. Por ejemplo, les voy a contar un par de casos. A nivel de vigilia, es decir, la etapa en la cual nos estamos despertando entre dormidos y despiertos, es una brecha en la cual estos seres espirituales o los mismos extraterrestres ocupan para dar información. Los extraterrestres con los cuales nosotros hemos estado en contacto son seres físicos, biológicos, pero, o sea, todavía son 3D en el sentido de que habitan un cuerpo biológico, pero su conciencia es de quinta dimensión. Es decir, que son seres que ya pueden poner su mente, su energía mental donde ellos deseen y dar la información o las evidencias que ellos deseen. Por eso es que muchas veces a mí me preguntan que cómo hago para tomar tanta fotografía de ovni, ¿verdad? Y yo siento de que ellos saben cuándo es el momento adecuado para enviar un pulso electromagnético y que yo salga al patio de mi casa, tomo la fotografía y ahí está la nave en la fotografía. Eso, bueno, a mí me pasa todas las semanas. Entonces, estos seres son muy evolucionados y no son, digamos, seres que les guste andar, son como son como científicos muy místicos. Imagínense una mentalidad muy evolucionada, muy seria, pero bastante mística y que tiene un panorama muy grande de las cosas. Entonces, cuando quieren dar información, lo hacen, en el caso de nosotros, a través de esa brecha de vigilia en la cual yo tengo la descarga de información y lo que hago es empezar a escribirla, porque si no se me va a olvidar. Entonces, un par de cosas que nos han dicho. Primero, es de que ellos están aquí, es decir, el grupo con el cual hemos estado en contacto está desde los años 50 en comunidades rurales, fíjense bien,
Ni siquiera están en la Antártida, ni siquiera están en la Luna. Están en comunidades rurales mezclados con seres humanos a quienes ocupan como intermediarios entre la población grande, podría ser la Ciudad de México o la Ciudad de San Salvador, pero ellos utilizan intermediarios porque ellos, un grupo de ellos decidió vivir la experiencia humana desde dentro. Entonces ellos se afincaron acá y lograron de alguna manera comprar tierras, porque cuando ellos me decían esas cosas, yo digamos que me imaginaba que eran como grupos como los menonitas o como el inicio de los mormones, ¿verdad? Acuérdense que la iglesia mormona tiene un inicio bien misterioso. Entonces ellos de alguna forma lograron comprar mucha tierra y empezar a crear sus comunidades rurales. Y todavía están trabajando de esa manera y es muy probable de que ustedes conozcan a alguien. No me extrañaría. ¿Por qué hicieron eso? Primero, porque querían experimentar lo que era utilizar un asadón, lo que era sembrar, lo que era cosechar una sandía o un vegetal. Ellos querían vivir esa experiencia. Uno, ¿verdad? Dos, también me dijeron de que si las cosas se ponen muy difíciles, pero les estoy hablando de que esto me lo dijeron hace varias décadas, un par de décadas atrás, si las cosas se ponen muy difíciles en este mundo, eh, ellos necesitaban grupos de apoyo, digamos, comunidades rurales en las cuales nosotros pudiéramos acceder, pero quizás no de una manera, hey, nosotros somos los extraterrestres, vénganse para acá. No, ¿verdad? Sino que un grupo agrícola, una comunidad agrícola que le ofrece a ustedes un espacio donde cultivar su comida y el agua, obtener el agua. También nos dijeron de que sí existe la posibilidad de que un asteroide vaya a chocar con la Tierra en un par de años, pero que nos dijeron, pero de que vean que así como la Tercera Guerra Mundial se esperaba en los 2000, no ha pasado, ¿verdad? Sí ha habido escaramuzas y parece que hay un grupo oscuro que quiere obligar esa Tercera Guerra Mundial a como de lugar. Y ustedes están viendo en las noticias lo que está pasando en el Medio Oriente y todo eso. Entonces, pero dicen que así como esa tercera guerra aún no se da, porque por grupos como estos, lo que nosotros hacemos, hay esperanza en la humanidad. Entonces, esa misma vibración, esa misma elevación de la frecuencia que está teniendo el planeta, va a hacer de que o el asteroide no caiga, o que sea solo algo que no va a causar daños, como se ha dicho. Como lo dijo Juan José Benítez, que le dijeron a él un militar le dijo en su libro Gog que iban a morir 400,000 personas, creo que decía algo así. También recordemos de que a Enrique Castillo Rincón, que es un contactado verificado, le dieron unas profecías los extraterrestres de las Pléyades y esas profecías muchas no se cumplieron. ¿Por qué? Porque el futuro es moldeable, es cambiable y la humanidad está trabajando por ello, o sea, nosotros estamos trabajando por ello. Luego nos dijeron también de que iba a haber una especie de que ha habido y puede seguir habiendo enfrentamientos entre razas allá arriba en el espacio, porque parece de que hay razas que quieren entrar a la fuerza, ¿verdad? Porque ven que en la humanidad es como un tesoro muy codiciado y quizás el planeta, y quizás nosotros pues lo estamos contaminando, lo estamos depredando y dicen, miren, ellos no merecen ese planeta es un vergel, es un planeta tan bello, los planetas de donde ellos vienen probablemente no sean así, probablemente vivan en ciudades subterráneas, en cuevas, porque el aire afuera quizás está muy contaminado, quizás la radiación solar es muy fuerte, no sé, pero este planeta es tan bello y hay tanta variedad, tanto de plantas, animales, minerales, el agua, o sea, es una cosa que nosotros por vivir aquí perdemos la perspectiva, pero alguien que viene afuera y que ha pasado situaciones complicadas y que dicen ellos no lo merecen, probablemente quieran intervenir. Entonces ahí es donde se puede dar enfrentamientos.
y nos dijeron que muchos del reingreso de objetos que vemos como que fuera chatarra reingresando a la Tierra y vemos en la noche que se ve el fuego y todo eso, en realidad no es eso, en realidad pueden ser naves derribadas, porque allá hay algo que todavía no nos dicen. Y eso es otra cosa que quiero dejar bien claro, ¿verdad? De que nosotros apenas sabemos, imagínense que la mesa más grande que ustedes se quieran imaginar, y solo sabemos una esquina de lo que realmente pasa en este mundo, porque no nos dicen todo. Es decir, alguien que diga y que tiene todas las respuestas es mentira. Solo nos dicen lo que en este momento tienen que decirnos, de ahí para allá, o lo que es necesario, pues, para entender más o menos cómo es este mapa, ¿verdad? Que está pasando en esta humanidad, ¿verdad? Mira, dice Sorelis de Nueva York, dice, yo he tenido muchas experiencias con mis galácticos, familia galáctica y amigos galácticos desde pequeña. Qué Y lindo. Marta Casas de Argentina dice, muchas gracias por tratar este tema, me atrae desde hace mucho tiempo. Y Oh, Cris, bueno, eso es eso ya un despertar, ¿verdad? Porque las cosas se atraen ambas, ¿verdad? sí, sí, aquí estamos todos reunidos por resonancia. Así es. Cristina dice, mis experiencias son con seres buenos y llenos de amor. Qué Y lindo. también dice, he sido visitada por unos seres que son como niños, otros que son blancos, muy pálidos, otros que son como sombras, pero todos son muy amorosos. Y María Cristina Oliva, a ver, ¿qué ibas a comentar? No, y te iba a decir de que, pues, hay una infinidad de vida intermedia, dimensional y en este mismo planeta que no, es decir, nos sorprenderíamos de saber cuántas entidades biológicas viven en ese planeta, cuántas en planos intermedios, en planos dimensionales. Y como dice ella, ¿verdad? La frecuencia de estos seres, lo que uno percibe, porque aquí hay algo clave en todo esto que estamos haciendo. El punto clave del despertar es la intuición, porque la intuición es la voz del alma. Y si la intuición te dice que eso es algo positivo, pues hazle caso, pero si la intuición te dice, mejor no te acerques mucho o no, digamos, que esa relación quiera dar frutos, mejor hay que mantenerla un poco a la distancia. Pero, ¿cómo hacemos para saber si es intuición o si es pensamiento? Entonces, ahí está la importancia del autoconocimiento, de saber yo desde mi interior si eso viene de mi ego, de mi cuerpo mental o si eso viene de mi alma, porque cuando viene de mi alma es una explosión de energía donde no hay dudas, pero cuando viene de mi mente, estoy evaluando, estoy razonando y puedo equivocarme, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer eso, Sí, 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 como que el viaje siempre es hacia adentro, ¿verdad? totalmente. Mm, Dice María Cristina Oliva de Argentina. Gracias, Omar, por tratar este tema con tanta calma. Ay. Y Sobelis, dicen que hay varias posibilidades del futuro de este planeta que pueden pasar. O sea, como que hay varias líneas de tiempo de Sí, futuro. totalmente, así es. Es que nosotros, bueno, si tomamos como ejemplo esta conferencia, a partir de esta conferencia se crean un montón de líneas de posibilidades, un montón, miles, millones, en cada momento se están creando. Y siempre prevalece la que le damos más fuerza, ¿no? Entonces, si existe una línea de tiempo en el cual la humanidad va a ser destruida por un asteroide, pero nosotros estamos conscientes de ello y hay más personas visualizando un mundo en armonía, entonces lo más probable es que eso no suceda o que suceda de una manera en que no cause daños, ¿verdad? Porque en una de esas vigilias que yo les comento, yo me acuerdo haber visto o que ellos me mostraron un objeto grande cruzando el cielo, pero venía como con humo, eso entró a la atmósfera y empezó a quemarse y era muy grande, pero, o sea, todo tranquilo, es decir, pasó y no hubo un impacto, ¿verdad? Tal como se cree que podría suceder.
Y me da no sé qué, pues cuando escucho a José Benítez diciendo, "Ay, quisiera que no fuera verdad", dice él, ¿verdad? Pero en realidad podemos cambiarlo, definitivamente podemos cambiarlo. Sí, 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 sí. Qué interesante. Y dice María Eugenia Moreshi de Argentina, hay muchas y diversas experiencias. En mi caso, es contacto con columnas lumínicas. Qué bonito, seres de luz, de pura luz, increíble. Qué Debe ser bonito. algo impresionante, sí. Sí. Quién no se conmueve con un contacto de esos? Imagínate. ¡Ah! Sí, definitivamente es, si lo llevamos, digamos, a lo más esencial, imagínate ese roce de partículas, ese roce de frecuencia, o sea, te afecta totalmente, afecta todo tu Claro, ser, tus 7 cuerpos, o sea, definitivamente, y tendría que ser darte un impulso, ¿no? Darte una motivación de mantenerte, porque todos, miren, todos tenemos la posibilidad de ser probados y todos tenemos la posibilidad, pues, de tener problemas, obviamente, a veces muy fuertes, como una enfermedad o como la muerte de un ser querido, pero cuando nosotros entendemos de que este plano es como un escenario en el cual pues no es lo real, sino que lo real está después, entonces los dolores son como más comprensibles y se llevan de mejor manera, porque incluso la muerte de un ser querido, pues la presencia física siempre nos va a hacer falta, siempre nos va a doler, pero entender de que de lo que muere es solamente una representación de esa alma y que podemos seguir en contacto incluso con esa alma, entonces le da eh, otra visión a las cosas, ¿no? Ujú. claro, otro sentido muy diferente. Esto te cambia la vida Sí, completamente. Sí, sí. Y dice Cristina que desde los 5 años los ha visto a estos seres. Qué bonito. tiene su misión, Cristina, ¿verdad? Porque si lo ves desde tan chiquita, es decir, hay una relación de vidas pasadas muy fuerte, ¿verdad? Ujú. Sí, así. En la Fundación 1 todos tenemos experiencia, la mayoría tenemos Estoy experiencia. seguro. Seres, sí. Sí, algunos no lo dicen así tan abiertamente, pero todos tenemos, sí. Y es cierto que a veces uno siente eso que decías tú, sientes que están aquí arriba en el cielo y que tienes que salir a fotografiar o tienes que salir a filmar y filmas el cielo y salen ahí en ese momento. Es que ya somos una comunidad, ¿verdad? Somos una comunidad de seres trabajando por un mismo objetivo, ¿verdad? Le podemos poner diferente nombre, pero al final se trata de elevar la frecuencia humana de la humanidad y habemos millones de personas trabajando en eso y ellos lo saben. Entonces, como lo semejante atrae a lo semejante, ellos saben también de que su presencia es importante, es como un aliciente, es como una motivación, es decir, hey, no están solos, aquí estamos con ustedes. Entonces, es importante. Por eso es que yo siempre no dejo de subir evidencia. Eh, Antes hacía más lives, ahora hago menos lives los domingos, pero lo importante es siempre estar activo, siempre poner información, digamos, muchas veces esclarecer el asunto de lo que estamos viviendo, lo que está viviendo globalmente el mundo, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? Siempre es Omar Romero 33, testigo del contacto ET. También en la página de Facebook se llama igual. Ok. El TikTok es O Romero ET 33 y el Instagram es Omar-Romero 33. Siempre el 33 se repite es cabalístico. Hubo una época en que me marcó y todavía me sigue marcando, la verdad. Lo veo a cada rato, es un activador de la conciencia y decidí incorporarlo al nombre, Te ¿verdad? pasó lo mismo que a mí, ese es mi correo. 33, Rovira 33, sí, ahí porque está. igual me seguía el 33 para todos lados, en una etapa de mi vida. Mi Sí, tarjeta de sí. crédito, las placas de mi carro, todo era 33. Entonces, Lo mismo pasa con las placas de mi carro, suman 33. sí, Increíble, sí. sí, qué curioso. Mira, dice Marité de Colombia, dice, yo vi en visión esas batallas en los cielos.
pero pude ver la batalla Oh. ganada por la luz y éramos levantados por naves. Así es, y lo has expresado. ¿Pudiese ser así? Yo creo que ellos no van, es decir, si se trata de llevarse a las personas para otros planetas, yo creo que ellos esperan que eso no pase. Porque si eso pasara, quiere decir de que el plan de ellos de crecimiento de la frecuencia humana fracasó. Por eso estamos todos acá. Es decir, por eso hay muchos reinsertados, gente preparada. Por ejemplo, nosotros supimos en la misión Rama de que en Ganímedes, en la luna de Júpiter, en aquel entonces, habían 12,000 colonos terrestres. O sea, gente que había sido eh, llevada de aquí a ser preparada en esta luna de Júpiter, porque iban a ser reinsertados en la Tierra para que la humanidad cambiara su frecuencia desde adentro con ese apoyo. Entonces, el escenario de naves llevando de personas sería catastrófico, sería una situación extrema que nos diría de que el plan de ellos fracasó, de que nosotros no logramos elevar la frecuencia, de que no se pudo. Entonces, yo particularmente creo de que eso no va a suceder. Creo de que nosotros hemos sido puestos acá para ayudar en este trasfase, para ayudar en este crecimiento. No creo de que vaya a haber rescate, francamente, o como le llaman en las iglesias, el rapto, ¿verdad? Eh, Sí. no sé, espero de que no pase, la verdad, porque sería Las de que convicciones. fallamos. No, o no, ojalá que no. Mira, dice Moni Lalcari, dice que es una convivencia diaria. Lo que decíamos que tenemos experiencias en los de la Fundación Uno a Uno, sí, son experiencias Okay. diarias, ¿cierto, Moni? Y dice Cristina, mi hija filmó una nave en el cielo de Caracas, era una nave muy grande. Sí, me acuerdo que la publicaste en Facebook, muy impresionante. Sí, Pablo Orcajo, ¿ibas a comentar algo? solo decirte de que la presencia de ellos pues, se va a ir incrementando, pero que al mismo tiempo la oposición está incrementando presencia de naves terrícolas que simulan ovnis. Esa es una realidad. Y lo Sí, empezamos a ver este año con el montón de drones que le llamaron, que ingresaron a New Jersey. Entonces se espera de que ese show vaya creciendo, ¿verdad? Así es que por eso es el importante el despertar interior, para saber claro, qué es qué. Ujú. es cierto, la intuición es la única que nos va a decir si aquello Totalmente. es real, ¿verdad? Mira, Pablo Orcajo dice que qué linda ponencia. Y Mairena Molina de República Dominicana saluda, dice buenas noches. Eliana y Estefano de Italia dicen que muchas gracias, hermosa ponencia. Marta Qué Casas lindo. dice, sí, yo comparto con usted, no va a haber evacuación, es lo más lógico. Excelente. Yo estoy sintiendo lo mismo, lo mismo. Yo siento que llegó un punto de quiebre en el cual ya no es necesario, sino de que las realidades se van a ir difurcando, se van a ir separando y la realidad luminosa es la que va a prevalecer. Yo tengo esa percepción, esa Sí, intuición, ¿verdad? sí, como que la brecha se va haciendo cada vez más amplia, ¿verdad? Se va Sí, así separando es, más, se así va es. notando más. Antes no era tan notable, pero ahorita sí. Mira, dice Cristina, para subir la frecuencia del planeta ya están haciéndolo los niños índigo. Sí, así es, así Ujú, es, es así es. cierto, Los niños índigo, los niños cristal, los sí, diamantinos, o sea, hay ahora una cantidad de seres naciendo, de que recuerdan sus vidas pasadas, de que saben la realidad de lo que Dios, o sea, saben, es impresionante, eso nunca había pasado. Entonces, todo es parte de un plan para elevar esa frecuencia. Eh, y creo que se está logrando, o sea, los últimos años han dado muestra de ello y los próximos que están por venir, que yo creo de que vamos a ver situaciones violentas también, pero al mismo tiempo que no nos perturbe, o sea, el hecho de que las cosas se pongan violentas en el mundo lastima, duele y todo, pero son signos de los tiempos, son situaciones que no volverán a pasar. Yo tengo pues la esperanza, la fe de que eso sí va a ser.
Sí, y qué bonito que ver que los niños índigo van a ser los futuros gobernantes del planeta, los futuros dueños de todo esto, pues es como muy esperanzador, ya con Sí, otra conciencia. ya con otra conciencia, Sí, 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 muy diferente. más conectados con la tierra, ¿verdad? Con la madre tierra. Sí, 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 sí. Mira, Ujú. dice Cristina, Moni dice, Omar, ¿la presencia se va incrementando o al elevar nuestra conciencia somos nosotros quienes los percibimos más? Ambas, ambas. Es decir, ellos han dicho de que la presencia se está incrementando. O sea, han dicho, van a ver más nuestras naves en los cielos. Y al mismo tiempo nosotros, como lo semejante atrae lo semejante, percibimos más esa presencia, estamos más alertas, más pendientes, de tal manera de que no habrá lugar en el mundo que no se sepa de que los hermanos de las estrellas están incrementando, están regresando, ¿verdad? Sí, y ahorita con tanta información por internet y las cámaras de los celulares que ya son más sensibles, ya cualquiera puede captar esos fenómenos en los cielos y subirlo en un momento a la red. Sí, correcto. Dice Carlita de Filadelfia que le gusta mucho esta ponencia, que qué preciosa. Nelson Rutilio dice, según tu experiencia, ¿en qué parte del Salvador hay más avistamientos? Bueno, ellos suelen ocupar mucho los accidentes naturales, lagos, volcanes. Sabemos de que donde hay un quiebre en la tierra, por ejemplo, una hondonada que termina en forma cónica, o donde hay un volcán, o donde hay fallas geológicas, se incrementa la actividad ovni. Em, Dicen que muchas veces es porque hay la frecuencia que se emite ahí les permite de alguna manera hacer saltos dimensionales o saltos temporales en este tiempo, en esta manifestación, en este plano. Y también hay lugares como muy poderosos, por ejemplo, en México está el volcán Popocatépetl, que los avistamientos se filman a diario o semanalmente. Aquí en El Salvador tenemos el volcán de Izalco, tenemos el volcán de San Miguel, donde también se filman seguido objetos. Tenemos accidentes naturales como lagos, donde ha habido casos documentados en los cuales en un encuentro físico entre una persona X y los extraterrestres les han dicho de que ahí tenían una base. Y eso ha sucedido en dos lagos de acá, en el lago de Coatepeque y en el lago de Ilopango. Bases con diferentes fines, ¿verdad? Entonces, suele ser más en esas circunstancias, ¿verdad? Pero también la vibración de la persona, la frecuencia de la persona, digamos que, pues, digamos, tiene que cumplir ciertos como requisitos como para ser un testigo fiable de estas situaciones, porque si yo soy una persona, digamos que no voy a comprender por qué están aquí, o me va a dar miedo, o no voy a poder trasladar a los demás una vivencia de este tipo, o no entiendo por qué está pasando, o voy a hacer mal uso de la información y entonces lo voy a hacer para mi provecho personal, para hacerme ver elegido ante los demás, o hacerme ver como una persona pues especial, ¿no? Entonces, esos no serían buenos candidatos. La persona que es más coherente, que puede dar su testimonio sin temor, sin miedo al ridículo, sin miedo a que te digan que estás loco o que te manden a los hombres de negro, ¿verdad? Porque ha pasado, aquí en Guatemala pasó eso, eh, sino que tú hablas lo que has vivido, o sea, sin ponerle más ni menos, o sea, es lo que has vivido y ¿por qué no decirlo? Pues, y que no tengas miedo de que en tu vida profesional te van a tildar de enajenado. Es decir, hay como varias cualidades que el testigo debe de cumplir para que tenga esas experiencias repetitivas, ¿verdad? Qué Así es la cosa. bonito, es cierto. Y dice María Eugenia Moreshi, anteriormente se hablaba de correr el velo de la ignorancia para reconocerse en la luz del conocimiento de el ser en sí mismo. Qué bonito. El velo de la ignorancia, los guías dijeron de que
iba a llegar, eso lo dijeron en los 80s, de que iba a llegar el momento en que iba a haber ciegos por no querer ver y ciegos por tanta información que iba a haber. En ese momento es el que estamos. Hay gente de que quiere saber de todo y se corrió el velo de la ignorancia ya. Quiere saber de todo, pero a veces de tanto que sabe que no entiende nada. Vuelvo a decir lo mismo. Por eso es tan importante el despertar de nuestra intuición, ¿verdad? Porque solo ahí encontraremos las respuestas. Sí. No nos vayamos a morir de un empacho espiritual. Sí, Nos da el definitivamente. patatús. Mira, dice Carlita de Filadelfia, ¿nos puedes compartir una experiencia extraordinaria tuya, una que cautivó tu espíritu? Bueno, esa experiencia yo la sigo viviendo porque para mí, bueno, les comenté el tema de los cristales de cesio, que para mí ha sido una experiencia muy, digamos, una vivencia, mejor dicho, una vivencia muy fuerte, porque vimos la nave arriba, vimos los cristales, los sentimos en las manos y los incorporamos al pecho, y esos podríamos considerarlos unos implantes que ellos nos dieron, implantes energéticos que aquí están todavía. Eso lo vivimos. También en el desierto de Chilca, en el 2011, yo tuve un encuentro con un ser de estos, pero no fue físico, sino que en un momento en que hicimos un retiro, un ayuno silente en el desierto de Chilca, en Perú, caminamos solo. Yo me fui solo caminando, como a eso de las 4:30 de la tarde, en medio de las montañas, porque uno cuando siente el silencio del desierto, es una cosa, es un bloque de silencio, donde uno digamos que se siente la presencia divina totalmente, ¿verdad? Yo me encaminé hacia unos cerros y vi que venía, a lo lejos vi un objeto blanco, que es una canepla. Creo que aquí todos sabemos que una canepla es como un dron extraterrestre y que ellos los mandan para obtener información de donde quieran, ¿verdad? Entonces yo vi que iba ese objeto así como bamboleando en una cresta de un cerro y se quedó estacionado. Entonces nos habían dado un cuarzo a cada uno para hacer una ceremonia. Entonces yo ese cuarzo empecé a hacer una oración y lo puse, lo enterré en la arena. Entonces me sentí muy conmovido en ese momento. Entonces cuando yo volteo a ver hacia abajo, veo que algo se estaba materializando. Primero lo confundí con una escalera porque era como una especie de energía en medio de la semioscuridad de la noche, ¿verdad? Ya cayendo la noche. Entonces vi esa situación y luego vi que había una persona a la par que se estaba materializando. Entonces era un ser muy alto, como de 2,50, que parecía el pelo largo y con un traje pegado al cuerpo. Lo lograba ver a ciertos detalles, pero como era transparente, no se veía claramente. Entonces yo me asusté, pues, o sea, estaba solo ahí, ¿verdad? Y era mi primera experiencia y yo le levanté la mano como saludando y él no se movió, se quedó quieto, se me quedó viendo un rato y luego se difuminó, se desapareció. Entonces, la experiencia a mí me dejó muy conmovido y luego, como ya estaba oscuro, decidí irme al campamento y le fui a decir, a contar a Sixto y le digo, Sixto, acabo de tener esta experiencia. Y me dijo, sí, me dijo, es que ellos aquí, me dijo, en este lugar, andan como que fuera el patio de su casa. Dos, eso es lo que hacen. Ellos solo te evalúan, te están midiendo tus reacciones, tus emociones, y por eso él no hizo nada, solo quería saber, darte a entender que él estaba ahí. Entonces, después, eso fue dos vivencias muy fuertes. La tercera vivencia fuerte que yo viví fue en las selvas de Nicaragua. La Hermandad Blanca nos invitó a nosotros a unos retiros internos, que son unas ruinas que todavía no se han descubierto. Estaban cubiertas por la vegetación de la selva en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Entonces fuimos en un viaje de 15 días bueno, eran como 3 días por río hasta llegar a la zona. Curiosamente, los indígenas de ahí se llaman Rama. Imagínense, la etnia se llama Rama, así. Entonces llegamos ahí, el guía nos alojó en su cabaña y durante 5 días permanecimos en la selva virgen.
fuimos a los vestigios eh, arqueológicos y nos dimos cuenta en una especie de bilocación mental que tuvimos en una experiencia de que esa zona había sido parte de la Atlántida y que ahí había, en una guerra que hubo entre atlantes y extraterrestres, esa zona fue destruida. Y en una visión que yo tuve, yo vi a un ser alto, pero de piel cobriza, como cobre el color, pero delgado y alto, que lloraba con una mujer, porque era la esposa que la habían matado en esa confrontación. Entonces nos dijeron de que esta parte, o sea, mucho de la información de la historia de la humanidad está todavía en esos lugares, en sitios arqueológicos que no se conocen. Puede estar en el Petén, puede estar en estas selvas impenetrables, ¿verdad? Y la última experiencia que les podría decir es que, como les dije, yo la sigo viviendo, es por el hecho de que todavía sé que hay una interacción con ellos, veo sus naves, llega información. eh, es decir, es un despertar, pues que todavía lo seguimos viviendo, ¿verdad? Y disfrutando y poniendo a la orden de todos también. Muchas gracias. Qué bonitas experiencias. Sí, Ujú. Dice Violeta Castillo, muchas gracias por tu información tan detallada que nos compartes, tus experiencias, además de relacionarlos al tema espiritual. Y dice gracias. Moni, gracias por tu generosidad para con nosotros, hermosa ponencia, y hacen un dúo muy agradable. Ah, qué bien, me alegra. La frecuencia es la frecuencia. Exacto, sí. Dice Elba Russo de República Dominicana, ella es la vicepresidenta de la Fundación Uno a Uno. Ah, un Saludos a gusto, Elba, dice, mucho gusto, que te manda saludos. Y mucho gusto. Marité dice, cuando la unión en la humanidad, la compasión y la empatía, unidad y respeto en nuestro mundo, cuando la unión, la compasión, la empatía, la unidad, podrán tener ese contacto más claro, muchos miles más según se van despertando las conciencias. Estoy Es como seguro. se ve. Sí, sí. Cada vez somos más. Eso Cada es vez más. definitivo. Sí. Y luego dice Violeta que está muy interesante todo lo que nos estás platicando. Mónica Pinotti de Argentina dice, gracias Omar por tu ponencia. Y Marité, grandes experiencias para escuchar, muy interesante, gracias por tus relatos. Y nos está diciendo aquí nuestro productor que tenemos 10 minutos, o sea, se termina nos faltan 10 minutos para que se acabe Ok, esta ponencia, pero nos dijo que nos podemos extender otros 10 minutos más. ok, Así que si ok. quieren seguir comentando, preguntando, o tú también comentándonos algo más, que Sí, está súper interesante este tema. bueno, me gustaría que hicieran preguntas o dudas que tengan sobre sus experiencias, porque de repente las podemos comparar o sacar conclusiones, pero sí me gustaría decirles de que, digamos, la presencia extraterrestre en este planeta, pues, ha sido durante miles de años y que la vida o la humanidad, pues, no tiene, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza si no está la presencia de ello, ¿verdad? En este planeta. También de que, pues nos han dicho de que, digamos que si la masa crítica no logra pegar ese salto, existía la posibilidad de que ellos hicieran un reseteo. Ese concepto del reseteo ha sido discutido mucho en los grupos y entendemos que el reseteo podría ser como el asteroide que vino a acabar con los dinosaurios, o como el famoso diluvio, que según ellos pues fue un reseteo de la humanidad, porque el proyecto humano no estaba caminando por lo que ellos esperaban o por lo que el padre quería, ¿verdad? Entonces eso lo dijeron hace mucho tiempo, de que podía existir la posibilidad de un reseteo, pero por las situaciones que se están dando últimamente, en la cual pues yo siento de que hay más actividad espiritual, hay más gente despertando, lo que hemos estado hablando, siento de que eso no va a llegar.
definitivamente, que al contrario, ¿verdad? Hay una situación de crecimiento, una situación donde ya no hay un punto de partida, no, hay el punto de quiebre ya se pasó y la humanidad seguirá creciendo. Pero también, si hay todavía almas que necesitan de, no es que necesiten, sino que su cúmulo de experiencias llegó al momento en que tienen que sufrir situaciones difíciles, como les digo, ¿verdad? Una enfermedad terminal o qué sé yo, eso va a seguir pasando, porque en esencia todos somos, todos estamos viviendo una aventura personal, espiritual, pues, en este mundo. Y el cúmulo de todas esas aventuras es la que está haciendo de que la humanidad vaya creciendo. Pero no estamos exentos de tener pruebas y que si en algún momento algo sucede en nuestra vida personal, como un accidente, una enfermedad o algo negativo, hay que verlo pues como algo, como una depuración, como algo necesario que tuvo que pasar. Porque muchas veces la gente no comprende eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tal persona era una persona bondadosa y todo tuvo que vivir una situación, pues acuérdense que somos almas que venimos trascendiendo y trascendiendo y puede ser que en este momento necesitábamos una depuración. Sí, Así que puede pasar. sí. A ver, Omar, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo pudiésemos convertir todas las situaciones cotidianas de nuestra vida? Porque pues todos tenemos una vida, una rutina, vivimos en ciudades y tienes tu trabajo, tienes que andar en el carro, tienes tus cuentas pendientes por pagar, o sea, Sí. todo lo le debes a la tarjeta de crédito, no sé, o sea, todo, ¿cómo pudiésemos sacar provecho de esa rutina y convertirla en actividades, en convertirla en, sí, en actividades más conscientes dentro de esa misma rutina, porque pues no puedes salirte de esa diario vivir. Tienes todo lo que las obligaciones, digamos, pues de la familia, de los hijos, de mantener la casa. ¿Cómo convertirlas en actividades más conscientes que nos ayuden finalmente a lograr un contacto? Pues fíjate que todo tiene que ver cómo tú te sientes donde estás ahorita. Si tú en tu trabajo te sientes muy agobiada, muy enferma, hay mucha toxicidad, hay, digamos, situaciones con las cuales no estás de acuerdo, por ejemplo, sobornos o cosas por el estilo. Si tú estás incómoda ahí, tu alma te está diciendo, tenés que moverte. Si tú sentís esa incomodidad, si hay injusticias en contra tuya, lo más probable es de que termines saliendo por tu gusto o contra tu gusto de esa situación, porque al final el alma va a buscar las experiencias que le ayuden a crecer, pero si hay un estancamiento, pues, o por ejemplo, ¿verdad? Si alguien al contrario tiene un empleo muy bien remunerado y aquí le llamamos chambre, ¿verdad? Por un chisme, te generan una situación negativa que te quitan de ese trabajo y tú habías dado lo mejor de ti, tus mejores años, has sido una persona honesta, respetable de las reglas y de las políticas de esa empresa y aún así te quitan. Ese es el universo hablando, el universo diciendo, mira, te necesitamos en otro lugar. Entonces, primero hay que ver eso, cómo tú te sientes en ese lugar, porque si tú no te sientes bien y sientes que esa obligación de pagar las tarjetas, de pagar el préstamo y todo, te consume la vida, entonces no estás creciendo. Tenés que empezar a crear algo diferente a través de tu energía mental, a través de tu eh, poder interior. Y para eso hay muchas técnicas y hay muchos libros que hablan de eso. Entonces, todavía creo yo de que en algunos de nosotros nos domina el miedo, ¿verdad? El miedo a no tener los ingresos necesarios, el miedo a no encontrar esa fuente de ingresos necesaria. Sí. Pero en la medida en que vamos generando más fe y más confianza, ese miedo se va haciendo a un lado. Y hay que leer los acontecimientos.
Entonces, si tú me decís, no, yo me siento bien en mi puesto de trabajo, sin embargo, tengo que hacer lo que hago porque si no, no vivo, eh, digamos que estás en ese lugar por alguna razón, por un aprendizaje, por algo que tú tienes que dar. Si la vida te dice, no, el universo te dice, tienes que moverte, algo va a pasar. Pero mientras estés ahí, tienes que dar lo mejor de ti. Aún si, digamos, en contra de, porque muchas veces el entorno es muy tóxico, hay personas muy tóxicas y que forman grupos de poder muy tóxicos. Entonces, probablemente uno esté ahí para demostrarles a ellos que no todos somos ovejas que vamos al trasquiladero, que nos van a trasquilar, ¿verdad? Sino que Es- tenemos una fuerza interior, pues, definitivamente. Sí, sí. Y es que a veces el universo, bueno, siempre, el universo yo creo que te habla, nos está hablando y mandando señales, pero muchas veces somos tan tercos o tan ciegos que volteamos para otro lado y nos Sí, pone las situaciones en el camino para que nos demos cuenta y no. sí, fíjate que yo tuve, hablando de eso, yo tuve una experiencia bien fuerte hace unos 4 años atrás, no voy a mencionar el nombre porque yo no sé si todavía hay problemas si uno menciona la situación que nos encerraron, el encerramiento que vivimos hace Ah, cuatro, cuatro, sí. 4 años Sí, no, atrás, no ¿verdad? lo menciones, pero sí sabemos. Entonces, en esa época, porque yo no me puse ninguna de esos experimentos, es decir, mi cuerpo está limpio, ¿verdad? De esos experimentos. Entonces, porque yo sabía que era eso, era un experimento, o no sé, una situación de dominación. Entonces, yo no me dejé, no me lo puse, sin embargo, yo me enfermé del COVID. Me pegó muy fuerte, tanto así que tuvieron que hospitalizarme. Entonces, en el hospital pasé casi un mes porque me entró una bacteria intestinal y costó que saliera. Entonces la enfermedad respiratoria me duró solamente 15 días, pero lo que me dejó casi muerto fue la bacteria en el hospital. Eh, Pasé un mes ahí, al final decidí salirme porque ellos querían que siguiera ahí porque yo no me había curado, no había sanado, pero yo apelando a mi fe decidí salirme y dije, no, yo me voy a ir a curar a mi casa y me salí. Entonces vine a mi casa quizás como con el cuerpo de un niño de 12 años, o sea, había perdido, pero increíblemente peso. Entonces no podía trabajar. En ese entonces tenía mi clínica de quiropraxia, de naturopatía, la tenía activa. Veía como 20 pacientes a la semana. Entonces, ¿cómo voy a hacer para obtener esos ingresos? Si yo no puedo trabajar, no tenía energía, no tenía fuerza, la diarrea todavía me seguía molestando, mi estómago hecho trizas, mis intestinos hecho trizas. Entonces, otra vez apelé a la fe y la fe hizo de que no me faltara ni para pagar mi casa, ni para la comida, bueno, mi mamá vive conmigo, solo los dos vivimos, yo soy divorciado ya desde hace 12 años, entonces ella vive conmigo. Entonces ella estuvo sola durante ese tiempo y hubo gente que le trajo comida, familiares que le trajeron dinero, a mí me mandaron familiares que no conocía por parte de papá, me mandaron dinero. Es decir, se movió todo un aparataje tan increíble porque yo me solté, ahí dije, bueno, padre, me pongo en tus manos y claro que me puse, él se hizo cargo. Entonces a veces el miedo nos hace frenarnos, nos hace cuestionarnos, pero hay que hacerle caso al corazón, ¿verdad? El corazón es el que da la pauta, pues, para que esas cosas puedan ser superadas. Y aquí Sí. estamos, todavía colaborando con ustedes. Sí. Qué importante es aprender a fluir, Sí, aunque uno no vea claro el camino, ¿verdad? Mira, dice María Cristina Oliva, ella es de Capilla del Monte y dice, vivo en Capilla del Monte, cercano al norte cordobés, en el centro de Argentina. Aquí es habitual el avistamiento. Sin embargo, he comprobado que muchos habitantes no ven nada y otros lo tienen tan naturalizado que esperan inclusive los sí, horarios en que hay más tránsito. ¿Qué te das opinas de cuenta, te esto? das cuenta, es un tema frecuencial, es un tema de frecuencia. O sea, nosotros llegamos a dar cierto tono a través del cual
ellos perciben de que puede haber una manifestación y nosotros vemos esa manifestación, pero hay otras personas que tienen otra frecuencia y no ven nada. Es un tema frecuencial totalmente. Bueno, en Capilla del Monte vive Ricardo González, un querido amigo mío de la Misión Rama, que creo que lo has de conocer, la Sí, amiga sí que lo nos conozco, escribe. claro. Ujú. Y bueno, Ricardo ha difundido un montón de información muy interesante. eh, y es un lugar de poder, es un lugar de luz. Es muy probable de que todas las personas que se conectan con la frecuencia del lugar puedan tener esos avistamientos, pero es muy probable de que haya personas ahí que solamente son campesinos o solamente son obreros y no conectan con esa frecuencia, entonces no ven nada. Eso es muy común cuando vamos a campamentos de contacto y algunos decimos, allá va la nave, y algunos se quedan, ¿dónde? 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 Y no ven nada. Es muy Sí, común. sí. Mira, dice Marité, dice, ¿podrías darnos, a ver, nos quedan 8 minutos, ok. ¿Podrías darnos técnicas previas a llevar a cabo fuera de la meditación para hacer contacto en campo abierto, como es mi caso, vivo en el campo? Bien, ok. Primero que tus intenciones sean puras, que tus intenciones sean muy sanas, muy de amistad, que tus intenciones sean tener una experiencia que ayude a ambos, es decir, a ellos les va a ayudar a, digamos, a un proceso para el cual están viniendo aquí y a ti te va a ayudar a tu crecimiento, a tu convicción. Cuando esa intención es muy sana, y hay un deseo de amistad, o sea, no de verlos como que son seres muy angelicales o muy superiores, sino que pueden ser seres que sencillamente tienen más años de evolución que nosotros, pero todavía siguen siendo biológicos, todavía comen, todavía tienen que pues usar naves para trasladarse. Eh, Cuando nosotros entendemos eso, por eso es que vuelvo a citar a Juan José Benítez cuando él dice, mis primos, dice, ¿verdad? Cuando los vemos así, como seres, como un hermano mayor, pues que viene a darte consejos, hay un acercamiento, no hay un alejamiento, ¿verdad? Sino que nos acercamos un poco más a ellos. Eh, Cuando tú desde tu corazón tiras esa onda expansiva del amor, ¿verdad? De la amistad, de la luz, es mucho más probable de que se dé una experiencia y un avistamiento. Eh, y hace un rato también dije de que mucho depende de ellos también, de que si ellos se van a presentar ante alguien, es muy probable de que ese alguien sea parte de un aparataje, sí, de un mosaico. Entonces también depende de eso. Al final nosotros podemos hacer lo que tenemos que hacer y dejar que ellos hagan su parte, ¿verdad? Ujú. Oh, qué bonita respuesta. Dice Carlita, ¿conoces la sonda espacial Voyager 1 lanzada en 1977? Ha Sí, viajado más allá de nuestro sistema solar y sigue transmitiendo datos, es pero no increíble. debería, y los datos transmitidos superan su programación. Wow. ¿Existe algo o alguna entidad que esté influyendo en el satélite? Estoy De ser seguro. así, ¿cuál es el mensaje oculto en esos datos? Estoy seguro porque no sé los datos que han sido enviados, pero voy a referirme al tema de los círculos de las cosechas. Ahí hay una biblioteca de información que no ha salido a la luz pública, pero estoy seguro de que la gente de la NASA o de los organismos oficiales ya saben qué información está saliendo a través de los círculos de las cosechas, así como el caso del Voyager. Sigue transmitiendo, sigue dando información, pero no sale a la luz pública. O si sale, sale cortada o contaminada, porque eso también quiero decirles de que eh, hay muchos organismos oficiales que les interesa mezclar verdades con mentiras. Entonces no hay que creer todo ni poner como referentes a esos organismos oficiales, porque está contaminada mucha información. Eh, y siempre lo que ellas nos dijeron a nosotros, pues que al final teníamos que usar nuestra deducción espiritual, nuestra intuición para saber qué es qué. Entonces, lo más seguro que el Voyager sigue transmitiendo información científica y diciéndoles, hey, despierten ya es hora de que vean hacia el espíritu y dejen de estar guerreando tanto, pues, es decir, un llamado a la conciencia, básicamente.
Y cierro con este comentario. Acuérdense que también hubo un crop circle que decía, donde aparece la cara de un alien con un disco en la mano y decía que a los que hay que el mal no estaba allá afuera, sino que a los que hay que tenerles miedo a los que están adentro. Y a esos que están adentro están aliados con ciertas fuentes oficiales que hay que ponerlas así, entre comillas, ¿verdad? Es cierto, qué bien. Mira, antes de terminar, dice Nelson, esperamos que esta sea tu primera participación en la conferencia, pero no la última, Omar. No, claro que no, con gusto. Si me invitan, yo encantado. Ahí estamos siempre. Siempre, sí, claro que Sí, sí. claro. Aquí en la fundación tenemos muchas actividades y programas de televisión y todo. Pronto te vamos a invitar a otra sesión, vas a ver, porque están muy Excelente, a la interesantes orden. todos estos temas y sobre todo, ¿sabes qué? Ese punto de vista espiritual, porque mucho se habla ahorita de los videos, de pues todo lo que provoca el hecho de un avistamiento, de la sensación que todo el mundo quiere tener, de que aquí en Monterrey hay clubs de ovnis y se juntan con telescopios Sí, en las noches, en el bosque, pero poco se habla de todo el cambio interior que tiene que haber dentro de uno para poder tener ese contacto real y que sí, no nada más se quede ahí. estoy seguro que estos seres lo saben. Los seres del espacio lo saben. Saben de que eh, de ¿qué? 1000 clubs de avistamientos de ovnis de fin de semana, donde incluso llevan a tomar, llevan licor o usan drogas, qué sé yo. Sí, De todos esos, algún porcentaje va a despertar la conciencia. Ellos lo saben. Por eso es que sí, se muestran, por eso es que hay evidencia y la gente tiene avistamientos. Pero habrá alguien que diga, esto, ¿cómo es esto? Pues, o sea, ¿quiénes son? ¿Por qué vienen? ¿Desde hace cuánto vienen? ¿Cuál es su mensaje? Entonces sí, sí hay, es necesario, es una validación de que la presencia existe y ellos saben de que no va a ser un 100% el que va a despertar, pero llegarán un par a eso. qué bien, por algo se empieza. Sí, Mira, realmente. dice Dionis Díaz, interesante tu ponencia, muchas gracias. Marité también te da las gracias. A ustedes. Y Marta Casas dice, me pareció impecable tu ponencia. Y Qué bueno, lindo. todos te mandan aquí muchos saludos, muchas felicitaciones en el chat. Y pues te lo agradecemos muchísimo, Omar. De verdad ¿Cómo estuvo muy no? agradable estar aquí platicando contigo de este tema tan interesante. Gracias por abrirnos tu corazón, ¿Cómo no? por esta ponencia tan certera, tan necesaria ahorita en estos tiempos. Y aquí siempre vas a tener tu casa en la Fundación Uno a Uno. Bueno, muchísimas gracias. Yo siempre siento que estamos haciendo misión, ¿verdad? El hecho de compartir lo que ha llegado, las experiencias, las evidencias, nuestras ideas sobre el fenómeno después de tantos años, es necesario compartirlo, porque muchas personas, algo que yo les digo o que los guías lo han dicho a través de mí, les hará clic. Y es como el ejemplo de este grupo de ovninautas o omniólogos que van de fin de semana a buscar evidencia, a alguien le va a hacer clic, le va a ayudar y digamos que el mensaje de ellos llega pues a través de nosotros, los que estamos siempre permanentes en este tema, ¿verdad? Así que yo les agradezco mucho. Sí me gustaría que hiciéramos un ejercicio así rapidito. ¿Cuánto tenemos? Se me hace que ya no tenemos. Ya no Tenemos, tenemos. Jordi. Se me Ay, hace que pues en ya la no tenemos. siguiente. Sí, a la siguiente. Ok, Quedamos les pendientes para otra juntación, mando un porque esto abrazo a está cada muy uno bueno. entonces. Sí, Gracias. sí, 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 claro que sí, muchas gracias, porque discúlpanos que ya se nos acabó el tiempo, pero de verdad Súper que rápido. sí, se nos pasó volando. Y bueno, Claro. muchas gracias a todos Bueno, un también, abrazo a cada uno. Gracias y igualmente, Omar. adelante. Gracias a todos por acompañarnos y continuamos aquí con mucho más de esta 11ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. Gracias, Omar, hasta pronto. Un abrazo, gracias.